Buenas noches, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo está? Jano Gabart, muy bien, ¿usted? Muy bien, vamos a hablar de un tema hoy que nos atañe y mucho. Nos atañe mucho, sí. Política, poder, periodismo, y prensa. que viene movido esta semana con varios casos de asesinatos a periodistas bastante complejos. Sí, y varios temas que han estado también transcurriendo en nuestro país. Pero además, el martes vence el plazo para que la defensa de Julian Assange presente sus argumentos ante la Corte de Inglaterra, que no aceptó el pedido de no extraditar a los Estados Unidos a el australiano, lo cual sentaría un precedente para el periodismo internacional. Al mismo tiempo, y en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, se conocieron datos que señalan un aumento generalizado de amenazas a periodistas en todo el mundo y también en Uruguay. En América Latina, países como México representan, bueno, el peligro que es ser periodista en este continente, con estructuras de poder legales e ilegales operando sobre la prensa independiente. En lo que va del año ya son 11 las y los periodistas asesinados en México desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2018 suman 33, lo cual mantiene una tendencia histórica que lleva al país a la cifra de 150 periodistas asesinados desde el año 2000. Esta semana, las tropas israelíes asesinaron a la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, en Cisjordania. Y en México ya son 11 en este 2022 los periodistas asesinados. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Bueno, vamos a tratar de desentrañarlo y para conocer más de lo que ocurre nos vamos a Panamá para charlar con Filemón Medina, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas de Panamá y además representante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Filemón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alejandro y Beth, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes pues, la visión que desde la Federación Internacional de Periodistas tenemos con respecto al ejercicio del periodismo en América Latina y el mundo. Bueno, Filemón, México seguramente es el país más paradigmático en esta materia por la cantidad de periodistas muertos, por la impunidad que existe en esos crímenes. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Narcotráfico, corrupción, poder político? Bueno, yo creo que hay de todo un poco, pero básicamente es el crimen organizado que se ha logrado enquistar en el poder político del Estado, que ha dado cuenta precisamente pues, de la búsqueda de silenciar a una prensa libre, a una prensa independiente que denuncia actos de corrupción, actos de malversación de fondos públicos y que, bueno, a la fecha se ha convertido México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, sobre todo en una zona o en un país que no está en conflicto armado. Filemón, la libertad de expresión puede ser amenazada de diversas formas, pero obviamente el asesinato quizás... Obviamente es la expresión más violenta, ¿no? Además de México, ¿hay algún otro país que presente un conflicto fuerte en lo que refiere al asesinato de periodistas? Bueno, a nivel de la Federación Internacional de Periodistas, tenemos registrado 28 fallecidos a nivel del mundo. De esos 28, 18 corresponden a América Latina. Por eso es que señalaba que ejercer el periodismo en América Latina, en una región en la cual no hay conflicto armado, se ha convertido en una profesión de mucho riesgo, siendo México el que mayor muertos tiene. Nosotros registramos 13 fallecidos, está Haití que tiene 3 fallecidos, colegas asesinados durante la actividad profesional en coberturas muy específicas. También tenemos compañeros que han sido vulnerados en sus derechos y recientemente en Chile falleció la periodista que fue herida de bala mientras cumplía con su actividad profesional. Entonces, sí hay una situación bastante difícil en la región que para nosotros es preocupante, no solo por el alto nivel de riesgo en la profesión, sino por la mirada ciega, para llamarla de alguna manera,
de las autoridades de los distintos gobiernos que no han asumido el rol que corresponde para evitar que nuestra profesión y los crímenes cometidos contra periodistas queden en total impunidad. Filemón, para conocer un poco, ¿qué es lo que se sabe respecto a lo que pasó en Chile con esta periodista? Bueno, la información que manejo es que ella estaba en una cobertura, aparentemente en una manifestación, y que ahí fue herida con arma de fuego. No hay detalles o no manejo detalles de cómo fue realmente el suceso, pero fue herida y lastimosamente la información que recibimos hace algunas horas es que ella había fallecido como consecuencia de esa herida que recibió producto de impacto de arma de fuego. Filemón, Que nosotros aspiramos a que el gobierno chileno realice las investigaciones que corresponden y den cuenta pues con los responsables de este crimen tan atroz. Filemón, además de las pérdidas de vida, estos métodos llevan a la intimidación, al silenciamiento de los colegas. ¿Cómo se procesa este tipo de impacto que tiene la profesión periodística, esta violencia, ya sea, bueno, ejercida de la manera que estamos viendo o también con otros métodos intimidatorios? ¿Cómo lo abordan desde la Federación Internacional de Periodistas? Bien, en ocasión del Día Internacional de la Prensa, a través de la Federación Internacional de Periodistas, se emitió un pronunciamiento donde se llamaba la atención sobre el espionaje que se ha cometido alrededor del mundo con este software Pegasus, en donde en América Latina cerca de 200 periodistas fueron intervenidas sus comunicaciones a través de este software. Y eso es peligroso porque ya no es nada más el hecho de quitarle la vida a un profesional del periodismo en su actividad profesional, sino también es el espionaje. Y de esas cerca de 200, creo que en El Salvador, si no me falla la memoria, 160 periodistas fueron pinchados por el gobierno del actual presidente Nayib Bukele, quien, dicho sea de paso, también está planteando normas legales o jurídicas que de alguna manera limiten el ejercicio de la actividad profesional del periodismo y que además también limite el ejercicio de la prensa libre. Pero son otros elementos también que limitan esta actividad profesional, no solamente la del crimen organizado, sino también aquella que emana desde las fuentes propias de trabajo, que son las empresas de comunicación social, que de alguna manera obligan al periodista, como consecuencia de la línea editorial o la posición política del medio, a mantener niveles de autocensura. Y eso también afecta y limita el ejercicio libre del periodismo en América Latina. La organización Artículo 19, una de las que documentan la matanza de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos a periodistas recae en funcionarios públicos, o sea, alcaldes, jefes de seguridad de municipios, policías, militares y uniformados de otros cuerpos. Volvemos a poner a México como ejemplo, pero esto es algo que también pasa en otros países. ¿Qué pasa en este caso con el Estado y qué pasa con estas garantías institucionales que después no se traducen realmente en garantías? Bueno, es que es precisamente el llamado que desde la Federación Internacional de Periodistas, FIP, y desde la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y otros gremios de profesionales del periodismo han hecho a los distintos gobiernos, en el caso de México, que se le ha solicitado en misiones que se han realizado a este país, que no permita que estos crímenes cometidos contra periodistas queden en la impunidad, que asuman responsablemente el papel que les corresponde como Estado en la aplicación de una justicia oportuna, no una justicia tardía, porque una justicia tardía no es justicia, sino una justicia oportuna que garantice la integridad física de los compañeros periodistas en México. No obstante, desde la FIC también hemos adelantado una campaña con el objetivo de lograr un convenio de derechos humanos para garantizar la seguridad de los profesionales del periodismo, presentada y en debate, en consulta, en las Naciones Unidas, y ojalá que se pueda lograr en su momento
que esto se convierta en un convenio internacional de derechos humanos que garantice la seguridad de los profesionales del periodismo en el ejercicio de su actividad profesional. Filemón, dentro de un rato vamos a estar hablando de uno de los casos más emblemáticos de alguien que no murió, pero que bueno, está enfrentando una situación muy especial, lleva años detenido. Estoy hablando de Julian Assange. ¿Cómo ve la AFIP este caso, teniendo en cuenta que allí intervienen poderes fácticos de potencias como Inglaterra, como Estados Unidos? Bueno, eso también tiene un impacto. ¿Cómo lo ven desde la Federación? Bueno, nosotros siempre hemos planteado que no se puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y mucho menos el ejercicio del periodismo. Y que pretender callar el mensaje matando al mensajero o arrestando al mensajero en este caso es una vulneración rotunda al derecho de la libre expresión. No obstante, desde la FIT hemos tenido una campaña mundial por la libertad de Julian Assange, pues su detención y su posible extradición a los Estados Unidos marcaría un hito negativo en la garantía del cumplimiento de la libertad de expresión como derecho humano fundamental, y que además de eso se decantan otras libertades y derechos como el derecho de acceso a la información, porque Assange está siendo juzgado, pues, está siendo condenado, está siendo limitado, intimidado y violentado en sus derechos porque hizo valer el derecho de acceso a la información y compartió con la población mundial información que da cuenta de actos de corrupción, de actos de espionaje, que da cuenta de acciones de conspiración de gobiernos contra otros gobiernos. Y yo creo que la población mundial, más allá de los gremios periodísticos, debería asumir esta lucha por la libertad de Julian Assange como propia, porque si no estaríamos sentando un precedente nefasto, negativo, para los derechos humanos y las libertades ciudadanas, si se logra pues cumplir con esa solicitud que hizo Estados Unidos de extradición del compañero Julian Assange, para quien desde la FIT hemos pedido su libertad inmediata. Muy bien, Filemón Medina, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas de Panamá y también delegado y representante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Muchas gracias por compartir estos conceptos con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros, y que tengan una linda noche. Que pase muy bien. Bueno, y ahora sí, justamente nos metemos con el tema de Julian Assange. La ministra del Interior británica va a tener otras 2 semanas para decidir si envía efectivamente al fundador de Wikileaks para ser juzgado por atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos o si lo deja en libertad luego de que la justicia de aquel país rechazara la apelación a la extradición del australiano. Sí, a Julian Assange no lo mataron, pero lleva 12 años detenido y su deterioro físico y mental ha sido evidente en todo este proceso, al punto que en un momento se pensó o se tomaron precauciones para que no pudiera cometer un suicidio ante la situación que enfrentaba y sobre todo en el transcurso de este proceso que le abrió el gobierno de Estados Unidos. Sí, repasemos un poco qué fue lo que pasó. Fue después de que Assange revelara en el sitio Wikileaks una serie de crímenes cometidos por Estados Unidos en las invasiones a Irak y Afganistán, que a Assange lo acusan justamente de haber cometido delitos informáticos. Vamos a ampliar un poquito más en el siguiente informe y nos seguimos metiendo con este tema. Uno de los casos más emblemáticos en los últimos años sobre el poder de la información y las luchas legales que acarrea su difusión es el del programador, periodista y activista en Internet australiano Julian Assange, quien se hizo famoso en 2010 cuando a través de su sitio web Wikileaks publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaron, entre otros temas, el abuso que cometió en las guerras de Irak y Afganistán. Ese mismo año, Assange fue detenido en Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales, una acusación que fue retirada años más tarde cuando la justicia entendió que no existían pruebas contundentes sobre su responsabilidad y 2 años después, en junio del 2012,
se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia por dichas acusaciones de violación, aunque sostuvo que en realidad era una trampa para entregarlo a Estados Unidos por los documentos filtrados a través de Wikileaks y permaneció refugiado en el Reino Unido. Assange, partidario de la libre circulación de información, registró en 1999 el nombre del dominio wikileaks.org, pero no lo empezó a usar activamente hasta 2006, cuando se transformó en un sitio web seguro para los denunciantes, específicamente para aquellos que quisieran brindar documentos secretos para su difusión pública, ya que tal como él lo describe, Wikileaks es un sistema incensurable que permite la filtración masiva e imposible de rastrear de documentos y sus análisis públicos. Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos, incluyendo el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense para adquirir información sensible secreta y por el que podría enfrentar una pena de cárcel de 175 años, según sostienen sus abogados, aunque el gobierno estadounidense ha dicho que la sentencia más probable sería entre 4 y 6 años. El 11 de abril del 2019, tras el anuncio oficial del presidente Lenín Moreno, Ecuador dejó de dar asilo a Assange y le retiró la nacionalidad ecuatoriana que le había sido concedida en 2017 y es inmediatamente detenido por las autoridades británicas dentro de la embajada en respuesta a la petición de extradición del gobierno estadounidense, que lo quiere juzgar por la publicación a partir del 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, principalmente relacionados con las guerras dirigidas por Estados Unidos. Bien, como veíamos, el caso de Julian Assange conmovió y sacudió al mundo. Wikileaks puso sobre la mesa una cantidad de información que la gente evidentemente no conocía, revelando documentos secretos del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos, que está reclamando justamente su extradición para juzgarlo. Y esto fue ratificado hace unas semanas por la justicia británica. Para conocer más sobre esto, recibimos a Ayrton Martínez, que es abogado del fundador de Wikileaks, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Ayrton, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, es un placer. Muchas gracias. Bueno, el ejercicio libre del periodismo, se sabe, es una herramienta social fundamental, sobre todo para fiscalizar las acciones de los gobiernos y también de las instituciones. Y esta sentencia de justicia del Reino Unido puede ser un tanto incómoda para las grandes potencias, ya que cuestiona esto y pone sobre la mesa un antecedente peligroso. ¿Se puede decir así que esto es un antecedente muy peligroso para el ejercicio de la prensa? Sí, efectivamente, la extradición de Julian Assange como editor jefe de la agencia de noticias Wikileaks supone un gravísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. Al final, lo que se ataca es la posibilidad de que un periodista pueda recabar información veraz proveniente de fuentes anónimas que revelan crímenes internacionales, por supuesto, de interés público, y que eso pueda suponer un hecho punible bajo el entendimiento del derecho penal norteamericano. Por lo tanto, cualquier periodista de investigación en cualquier parte del mundo podría ser perseguido extraterritorialmente por la jurisdicción norteamericana cuando la administración norteamericana entienda que se han afectado a su seguridad nacional, ¿no? Y evidentemente detrás del velo de la seguridad nacional o detrás del argumento de la seguridad nacional no se pueden esconder crímenes de guerra. Y estoy seguro que todos recordaremos que el material que publicó Wikileaks relativo a Irak y a Afganistán, los Iraq War Logs y los Afghan War Diaries, reflejaban claramente crímenes de guerra, entre otros uno muy gráfico que ya forma parte de la retina colectiva de toda la humanidad, fue aquel helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad y disparó indiscriminadamente contra civiles, entre ellos 2 periodistas de Reuters. Y además, después también disparó contra un vehículo donde un padre llevaba a unos hijos a la escuela, que paró a socorrer a los heridos, ¿no? Esos crímenes de guerra fueron ocultados por Estados Unidos. Y curiosamente, el periodista que los reveló se encuentra a día de hoy bajo investigación penal en Estados Unidos. Y los militares que cometieron esos crímenes nunca jamás han estado sometidos a ningún tipo de investigación. Aitor, mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Assange, de todas estas idas y vueltas en estos años. ¿Cómo se encuentra él ahora y en qué condiciones ha tenido que vivir en estos 12 años en el marco de esta persecución judicial, si se le puede llamar así? Bien, yo hablo con Julian Assange a diario y lo visito frecuentemente. Julian Assange estuvo casi 7 años encerrado en un minúsculo departamento del corazón de Londres,
sin acceso a la luz solar, sin acceso al aire fresco, y después de ser arrestado el 11 de abril de 2019, su defensa pidió que se le ingresara en un centro hospitalario debido a su delicado estado de salud. Lejos de ingresarlo en un centro hospitalario, lo que se decidió por la jurisdicción británica fue ingresarlo en una cárcel de máxima seguridad, la prisión de Belmarsh, conocida como la Guantánamo británica. Ya venía de un largo periodo de aislamiento de casi 7 años y las políticas de contención del COVID en prisión todavía lo aislaron más, llegando a estar periodos en los que pasaba prácticamente 23 horas y media solo en una celda. Su situación de salud está tan agravada que el relator de Naciones Unidas contra la tortura ha visitado en varias ocasiones a Julian Assange con médicos especializados en tortura y sus informes son claros y evidentes. Fueron elevados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esos médicos afirman que su situación de salud, tanto psicológica como física, está tan delicada que podría morir en prisión y eventualmente incluso cometer suicidio. Por lo tanto, no es una opinión personal de cómo pueda ver yo a Julian Assange, sino que basta atender a los informes médicos especializados que incluso han afirmado que podría morir por el delicado estado de salud en el que se encuentra. Aitor, la justicia de Estados Unidos afirma que en caso de ser extraditado le va a dar un tratamiento especial, preferencial, debido a estas condiciones que usted está destacando. ¿Qué garantías hay para esto? Recordando además que la CIA en algún momento planteó asesinar a Julian Assange. ¿Realmente están dadas esas garantías por parte de los Estados Unidos? Bueno, comenzando por responder la última parte de la pregunta, efectivamente, recientemente la prensa norteamericana, en confesión directa de más de 30 agentes de la CIA y, entre otros, del propio jefe de contrainteligencia durante la administración Trump, William Evanina, quien con nombre y apellidos confesó ante la prensa norteamericana que entre los planes de la CIA estuvo asesinar a Julian Assange dentro de la embajada o eventualmente secuestrar. Evidentemente, ante ese panorama, Reino Unido no puede extraditar a un periodista a un país donde sus servicios de inteligencia han planeado incluso asesinar a ese periodista. Además, si Julian Assange fuese extraditado a Estados Unidos, sería sometido a un órgano judicial como es el Distrito Este de Virginia. En Virginia es donde se encuentran las grandes agencias de inteligencia, por lo tanto, los jurados de Virginia están compuestos por agentes de inteligencia, familiares de los agentes de inteligencia, contratistas de las agencias de inteligencia o sus familiares. Por lo tanto, es imposible que Julian Assange pueda tener un juicio justo en el Distrito Este de Virginia. Y en relación a esas garantías, lo llamativo es que en la primera instancia de la extradición ante el District Judge, la jueza Vanessa Barrister, Estados Unidos no dio ninguna garantía. Y cuando se denegó la extradición en primera instancia, el Departamento de Justicia norteamericano comunicó un conjunto de garantías, como que no le sometería al sistema SOUND, de Special Administrative Measures, o que no ingresaría en una prisión de máxima seguridad, o que tutelaría el riesgo eventual de cometer suicidio. Pero esas garantías las ofreció Estados Unidos en la apelación, de manera estratégica e interesada cuando se denegó la extradición. Pero lo más llamativo es que la defensa hizo un análisis de las garantías diplomáticas que Estados Unidos había dado en otras extradiciones con otros países europeos. Yo, por ejemplo, presenté una legal opinion en relación a las garantías que había dado Estados Unidos en extradiciones en relación a España. Y se puede acreditar que cada vez que se frustra una extradición con Estados Unidos porque algún país europeo cuestione los estándares penitenciarios de ese país, Estados Unidos ofrece esas garantías y después las incumple reiterada y sistemáticamente. Y, de hecho, hemos podido probar decenas de casos en los que se han violado esas garantías. Por lo tanto, evidentemente, en este caso, se vulnerarían también esas garantías diplomáticas. Pero aun habiendo probado que Estados Unidos viola sistemáticamente esas garantías, la High Court británica, en un fallo muy escueto y muy sorpresivo, entendió que esas garantías eran suficientes. La Corte Suprema no entró a valorarlas, ni siquiera admitió el recurso de apelación de la defensa, y ahora la causa se ha ido con esas garantías diplomáticas de Estados Unidos ante el Home Office, ante el Poder Ejecutivo. Pero no quiere decir que ahí vaya a terminar la extradición. Ahora quedan aún la cross appeal de todos los elementos que fueron denegados en la primera instancia,
libertad de prensa, persecución política, extraterritorialidad abusiva de Estados Unidos, desproporcionalidad de las penas, vulneración del derecho a la prensa a través de una ley de espionaje, y todos esos elementos van a ser apelados ante la High Court, ante la Supreme Court y eventualmente también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que el Reino Unido forma parte del Consejo de Europa. Por lo tanto, no se ha acabado la extradición por esas garantías interesadas que ha dado Estados Unidos, sino que todavía queda un largo recorrido en el proceso extradicional. Aitor, evidentemente esto que sigue pasando, este caso que sigue, porque no es que ya pasó, que todavía está en el tapete, genera un antecedente bastante complejo para otros periodistas que quieran investigar este tipo de crímenes de guerra perpetrados por países como Estados Unidos. ¿Qué garantías pueden tener estos periodistas que quieran investigar eso con este antecedente tan complejo, ¿no? Porque creo que hace que uno pueda pensar varias veces antes de publicar o investigar este tipo de crímenes? Desde luego se sienta un precedente peligroso para la libertad de prensa en el mundo, pero además un precedente que rompe con la propia tradición jurisprudencial de Estados Unidos. El derecho a la libertad de prensa y el derecho a que la prensa libre pueda publicar información de interés público proveniente de fuentes que incluso puede no revelar, es un derecho constitucional en todos los países avanzados y en todos los tratados internacionales de derechos humanos, también está recogido en el ordenamiento jurídico norteamericano. La primera enmienda norteamericana reconoce la libertad de prensa y, de hecho, la libertad de prensa amparó grandes investigaciones como el Watergate por parte del Washington Post o los propios papeles del Pentágono. Por lo tanto, lo que está haciendo la administración norteamericana con la persecución de Julian Assange es sentar un peligroso precedente para toda la comunidad internacional y rompiendo además con las garantías constitucionales de su propio país y en concreto de la primera enmienda. E indiscutiblemente, si se materializara la entrega de Julian Assange a Estados Unidos, la prensa libre del mundo estaría herida de muerte, pero no solo la prensa libre del mundo, sino la propia democracia, porque al final la prensa lo que hace es de mecanismo de rendición de cuenta del poder. Es decir, los ciudadanos, en nuestro derecho de acceso a la información, necesitamos una prensa libre que al final ponga el foco en el ejercicio del poder y nos informe sobre las conductas desviadas del poder. Si Estados Unidos consigue amordazar a la prensa del mundo y no hay un periodista libre en el mundo que se atreva a publicar crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, evidentemente los ciudadanos habremos perdido también nuestro derecho de acceso a la información y las democracias ya no serán democracias plenas sin medios de comunicación libres que puedan controlar al poder. Aitor Martínez, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, muchísimas gracias por este aporte sustancial en este momento, además, tan clave de lo que está pasando con la historia de Assange. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Bien, y nosotros en el próximo bloque vamos a poner la mirada global, como siempre hacemos, de la mano de Álvaro Padrón, así que quédense que ya venimos. En Sin Fronteras y en este segundo bloque, como decíamos, vamos a ponerle una mirada global al poder de los medios de comunicación y sus efectos en la democracia de la mano del analista internacional Álvaro Padrón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Tema complejo, interesante. Duro, ¿eh? Bravo. Las cosas que escuchamos recién. Si tenemos que incluir a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en lo que es esta disputa global de la cual siempre hablamos, ¿no? Entre las potencias, hay un factor fundamental en esto que es la batalla cultural. ¿En qué términos se da esto? Sí, yo creo que está muy bien ponerla en ese marco y es una dimensión clave de esa batalla, ¿no? Esa disputa global que siempre la resumimos entre Estados Unidos y China, pero que en realidad relaciona a todo el mundo, a todos los países, a todas las regiones. Yo creo que así como se habla de la guerra productiva, de la guerra comercial, en la letra chica en esta semana hablábamos de la guerra tecnológica, yo creo que en este caso se une, no nos dio para hablar de la guerra cultural, ¿no? Vos decís batalla cultural, hay algunos que dicen que la dimensión más difícil de conquistar en esa disputa hegemónica es la dimensión cultural. Porque cuando hablamos de esta batalla cultural, primero, ¿qué vendría a ser para que...? Y yo creo que ese es el estrato más profundo de la hegemonía que se produce en una sociedad. Quizá es lo que es más difícil de cambiar,
porque todos los otros factores, que son también complicadísimos, ni nombré la dimensión militar, que además hoy la tenemos presente materialmente, ¿no? Pero yo creo que la cultural es como el final de esa disputa hegemónica y, repito, creo que es la dimensión más difícil de alcanzar y luego la que más se conserva. Y en este caso, en lo que están tratando ustedes en el programa, mezcla tecnología con cultura y por eso es tan potente y tan peligroso el asunto. Y yo creo que si uno trata de mirar esto en clave globalización, o dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación en clave globalización? Es donde nota quizá la mayor profundidad de los cambios, ¿no? Es un sector que, como todos los demás sectores, algunos le llaman industria, a mí no me gusta mucho ese término, pero es un sector que está sufriendo la transnacionalización. Y eso es muy importante para entender las consecuencias. Es decir, claramente hay un mercado global de la comunicación y entonces surgen empresas transnacionales que intentan trabajar, cooptar, influir ese mercado, ¿no? Y son cada vez más poderosas. Y no solamente pasan a ser medios de comunicación transnacionales, empiezan a tener conexiones mucho más diversas con el sector financiero, con el sector de comercio, con el sector de la tecnología. Hay 5 tendencias en esto de medios de comunicación y globalización, y cada una más peligrosa que la otra. La primera es una gran concentración de propiedad. Tienden a concentrar la propiedad en muy pocas manos. Segunda tendencia, pasan de la propiedad pública a la privada. Muchos de los medios de comunicación eran públicos en los países y esta tendencia se está registrando en casi todos lados. Pasar del sector público al sector privado. Tercer tendencia, cada vez tienen más carácter transnacional, esto que yo decía recién, ¿no? Esas empresas ya no son solamente nacionales y casi dejan de ser nacionales para tener esa tendencia transnacional, ser compradas las empresas nacionales por empresas transnacionales. Cuarta tendencia, la diversificación de productos, es decir, empiezan a ofrecer muchas más cosas que medios, que productos de comunicación. Y la quinta, también la referí hace un minuto, fusionan rubros. Fusionan productos culturales, telecomunicaciones, empiezan a aparecer la parte de la infraestructura como parte de esas empresas, producción de software y hardware, es decir, inteligencia artificial, empiezan a tener muchos sectores en sí mismos y eso es lo que hace que sea uno de los sectores más transformados de lo que uno mira, porque nos acostumbramos a ver que el petróleo, que la industria automotriz, que el transporte, pero bueno, acá hay como una especie de laboratorio de cómo impacta la globalización en un sector. Pero, y yo creo que aquí viene otro papel de esta industria, no solamente tiene este carácter que se globaliza, sino actúa en la globalización. Es decir, de alguna manera produce globalización, hace relatos que construyen esa idea de globalización. Dicho de otra manera, se retroalimenta, se globaliza, pero al mismo tiempo construye globalización. Y a diferencia de otras industrias, digamos, esta en particular influye en las personas y en las sociedades y en sus decisiones. Entonces yo creo que es imposible, en ese contexto de disputa global, no tenerla como una dimensión clave y por eso está muy bien ponerle ese término de batalla cultural. Claro, aparte de los medios, perdón, Jano, pero nosotros construimos nuestra verdad y nuestra mirada del mundo en parte en relación a lo que consumimos, ¿no? Y ahí los medios juegan, obviamente. Por eso digo que tiene esa doble función, de alguna manera ir constituyéndose como se van globalizando, pero al mismo tiempo alimentan la idea de la globalización porque tienen capacidad de transmitir ideas, de construir relatos, de generar sentidos, y eso hace de esa dimensión una dimensión muy poderosa. Está muy bien decirle dimensión cultural, batalla cultural, porque al final, repito, va a la cuestión más profunda de las sociedades. No hay que irse muy lejos para ver este fenómeno de la concentración de medios. Se está dando en el Uruguay hoy en día, también la diversificación de las ofertas. Pensemos en el mundo de los podcasts, por ejemplo, que están tan de moda ahora. Es uno de los tantos productos que aparecen. Pero ahí tiene mucho que ver este proceso que nos ha tocado vivir a todos, revolucionario en los últimos 20 años, de los avances tecnológicos, el vértigo con el que se han desarrollado, que si bien los medios tradicionales siguen vigentes, tuvieron que adaptarse y al mismo tiempo perder terreno o compartirlo con esos avances tecnológicos. Las redes sociales, por ejemplo, que parecen no tener límites, pero los tienen a la hora de la judicialización, o sea, se toman en cuenta. Es decir, ¿cómo se desarrolla esa tensión global entre los medios y las nuevas tecnologías? Yo creo que los medios tradicionales están en crisis, ¿no? Vos decías que todavía se sostienen, pero yo creo que están en crisis por dos cosas. Una la explicaba recién, ¿no? El carácter
transnacional que va adoptando la industria, ¿no? Es decir, se comen a los medios nacionales, es decir, hay una tendencia, pasa en todos los demás sectores de la producción también, ¿no? Es decir, hay una capacidad, una escala de esas empresas transnacionales que hacen imposible la competencia y entonces muchas veces incluso crean competencia desleal, esto pasa mucho con el supermercadismo, ¿no? Entonces, esas cosas que vemos en otros sectores, si las pensamos en los medios de comunicación, funcionan igual. Entonces, la primer crisis viene de ahí, de ese carácter, de esa competencia con el factor transnacional que tiene mucha potencia y que entonces... Compro este medio y lo destruyo. Exactamente. Y la segunda es esta que tú decías, ¿no? Que son sustituidas por nuevas formas. Y ahí, bueno, uno puede decir, bueno, de lo que se trata es de transformarse, de adaptarse a esas nuevas formas, ¿no? Las nuevas plataformas. En fin, la idea es o se transforman, o se adaptan o desaparecen. Yo creo que esas dos tensiones ponen en discusión, y capaz que ahora, después cuando venga Gustavo Gómez, puede ser mucho más profundo en esto, está en discusión la sustentabilidad de los medios de comunicación. Está en discusión si son un negocio viable para las empresas y si son, por lo tanto, también un asunto de políticas públicas, ¿no? Porque aquí viene la discusión entre medios públicos, medios privados, medios de comunicación que son negocios o otra figura que son los medios comunitarios. Entonces, es una gran pregunta, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a la transnacionalización y qué hacer frente a la transformación de los medios y de las plataformas con las que uno consume, por ejemplo, las noticias o cualquier otro producto cultural, ¿no? Una pista para mí, pero esto lo digo simplemente como un usuario, porque no soy un experto en esto, pero lo pienso y me doy cuenta que eso no lo resuelve lo transnacional, es la idea de los contenidos locales, ¿no? De las cuestiones identitarias, de la cultura, del territorio. Y esto pasa también en otras áreas de la globalización. Una de las crisis que ahora presenta la globalización en esa versión tan de descontrol es esa incapacidad de reflejar lo particular, el territorio. O sea, queda todo metido en un gran paquete y yo creo que cuando nos acercamos a temas como este que estamos tratando, se nota un déficit y por lo tanto debería aparecer una agenda que no es cubierta por el lado de esta lógica transnacional globalizante. Entonces, me imagino que por ahí puede haber una respuesta, pero claro, necesita de regulación, promoción, políticas públicas, y eso es un asunto que está también en debate por el rol del Estado, en fin. Y ni que hablar de lo que hablaban recién, ¿no? Cómo al mismo tiempo aparecen elementos que controlen o que protejan, como estábamos hablando en términos judiciales, todo eso sigue teniendo un carácter nacional, aunque se tiende también a tener regulación y legislación internacional. Pero yo creo que sí, estamos frente a una crisis de los medios tradicionales. Álvaro, decías la palabra agenda y señalábamos hace un ratito el poder y la influencia que tienen los medios para poner temas sobre la mesa, para plantear ideas para la construcción de una verdad y un relato. Aitor Martínez, por su parte, en el bloque anterior hablaba de la prensa como un mecanismo de rendición de cuentas respecto a la democracia. ¿Cómo juegan estas tensiones de la capacidad que tienen los medios y la democracia? Y ahí es otra razón para regular, para tratar de tener capacidades desde las instituciones para que ese poder gigante que van adoptando no se lleve puesta la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Además de estas transformaciones que mencionábamos, aparece una cuestión clave en las comunicaciones, que es que cuando nos comunicamos empezamos a dar datos. Esto también se trabajó muy bien en el programa de La Letra Chica cuando se hablaba de la creación de la Big Data, ¿no? Ese gigantesco banco de datos empieza a ser una cuestión de enorme valor. Le dicen el petróleo del futuro, ¿no? Entonces, eso potencia más ese poder que van teniendo las empresas que logran administrar esas cuestiones. Y además de tener un gigantesco poder comercial, así empezó, la idea, eso que ahora nadie se sorprende, de que estás pensando en algo o estás interactuando y te aparece algo vinculado a ese producto, eso tiene un valor enorme, porque si una empresa que vende logra tener esa información sobre la voluntad, el deseo de los clientes, ya tiene un gran asunto resuelto. Pero el drama es cuando eso además tiene que ver con las preferencias político-electorales, o decir, si uno también es influido, no solo en términos de elección de gustos, ahí estamos de hablando consumo. De los periodos electorales, ¿no? Claro, cuando se viene ahí es complejo. Pero electorales y otros, porque por ejemplo, también es una elección, pero digamos, es influir en la opción de la gente. Hay 4 casos emblemáticos. El Brexit fue el primero, que se dice fue un laboratorio de la elección de Trump y de Estados Unidos, y en particular de Trump en Estados Unidos, pero en América Latina tenemos 2 casos, que además también fueron tomados como emblemáticos.
la decisión sobre el plebiscito de paz en Colombia. Dicen que estuvo muy influenciada por ese manejo de la base de datos, las noticias falsas, el llegarle a la gente segmentando los sectores a través de tener la información. Y el caso Bolsonaro fue el último, porque además va cambiando las plataformas con las que se hacen. Entonces, ahí estamos en un problema gravísimo, porque en realidad ese ejercicio democrático que es la elección en donde todos valemos uno y que está totalmente protegido por un montón de normas para que no se influya el voto. Cuando se anula el voto es por eso, si está alguien lo marca. Imaginen todo eso permeado por este sistema, por esta capacidad de influir, que además vale muchísimo y se paga muy bien. Entonces, quienes tengan plata van a tener muchas mejores condiciones para ganar una elección. Chau democracia. Entonces, es un asunto demasiado serio para que no esté en el centro de la discusión. Se está discutiendo en gran parte del mundo, poco en América Latina, pero creo que, bueno, se trata de eso, ¿no? De ir conectando mundos para darnos cuenta qué es lo que está en juego. Bueno, a propósito de América Latina, ¿qué pasa con esa transformación en el continente? Nombraste 2 casos emblemáticos, pero hay más. Vemos, si miramos país por país, que en todos lados se dan procesos muy parecidos, a veces más, a veces menos, pero en definitiva en el mismo camino. Sí, a ver, cuando uno mira América Latina, lo primero es esto que ustedes decían en el informe y en la primera, sobre todo, entrevista, ¿no? Seguro que Gustavo también ahora puede aterrizarlo en Uruguay. Pero asusta, ¿no? Los datos asustan. Tenemos, bueno, muertes, asesinatos, persecución, censura, no sé, precariedad laboral. Es decir, hoy ser periodista en América Latina parece ser, la verdad, una profesión de riesgo, ¿no? Entonces, creo que además este discurso de la pérdida de capacidad de los medios nacionales está sirviendo también para perjudicar condiciones laborales. De vuelta a la conexión con la democracia, ¿no? Peor periodismo, peor democracia. Entonces, estamos en algo así y yo creo que por eso vuelvo al tema de la territorialidad, ¿no? Porque eso no lo resuelve la globalización, es decir, no van a trabajar las realidades tan específicas de un país desde allá, desde lejos, en fin. Pero en términos más estructurales, para mí hay 3 cosas que en América Latina son deficitarias. La primera es la debilidad de los sistemas políticos, de las instituciones para controlar y por lo tanto para evitar esto que decíamos al final, ¿no? De que el poder económico captura la democracia, así se llama, ¿no? Captura corporativa a las democracias. Influyen de tal manera de poner en el poder a quienes ellos quieren, los que tienen poder económico. Entonces, de vuelta, el efecto en la democracia. Sí, nada menor. El segundo déficit es el rezago tecnológico. Lo trabajamos en otras dimensiones. América Latina, con su perfil primario de economía, toca muy poco los temas tecnológicos. Entonces, en esta guerra, que decíamos, o en esta digamos, disputa de este terreno, vamos perdiendo porque no tenemos la capacidad de constituirnos en actores globales o en influir en algo en ese sentido. Entonces, en fin, nos deja fuera de ese juego. Y la tercera es la falta de una capacidad de pensar juntos o la desintegración, el no poder juntar las capacidades de la región para intentar construir ese lugar distinto en el mundo, ¿no? Así que la re-regionalización también serviría ahí para también esto. ahí también vale, pero mirá qué interesante, porque ahí podemos tener ventajas. Yo creo que si vale lo cultural para esa disputa, sería muy importante que América Latina ponga sobre la mesa su patrimonio cultural y sus capacidades de producir cultura, y quizá ahí esa simetría que vemos en otros sectores no sería tan grave. Como sea, la receta siempre va a ser tratar de sumarse para ser más fuerte, ¿no? Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Y bueno, como ya anunciabas, en el próximo bloque y último de Sin Fronteras vamos a estar hablando con Gustavo Gómez, haciendo una bajada a qué es lo que está pasando aquí en nuestro país. Ya venimos. Bien, volvemos a la historia en nuestro país con estos temas que no son alentadoras porque las cifras sobre libertad de prensa y amenazas a los periodistas se han incrementado en los últimos tiempos y para acercarnos a esta delicada situación recibimos al investigador y consultor Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, que trabaja temas de libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet. Gustavo, bienvenido, un gusto. Buenas noches. Bueno, Gustavo, Uruguay cayó del puesto 18 al 44, según Reporteros Sin Fronteras, sobre libertad de prensa. Es un dato que se acaba de conocer hace apenas pocos días. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que hay un deterioro de la libertad de expresión en Uruguay, pero creo que esos números no reflejan realmente lo que está pasando. O sea, sin duda alguna, para las investigaciones que han hecho, por ejemplo, CAINFO y otros organismos,
hay un aumento en el registro de amenazas a la libertad de expresión en general. Algunas tienen que ver con hostigamiento, presiones, ¿cuáles son los principales síntomas de esto? Impedimento de acceso a información pública, lo cual yo creo que sí, efectivamente configura un escenario peor que el que teníamos el año pasado y el año pasado. O sea, hay una tendencia de bajada. Pero no creo que sea justo, y creo que hay que decir, informar a la audiencia que hay un cambio de metodología que explica ese cambio tan brutal. Yo me sentiría más a gusto si de 18 baja a 20, quiero decir, para dar una imagen simbólica. Creo que estamos mal, creo que son señales de advertencia que tenemos que anotar, pero no estamos tan mal como lo que significaría estar en el lugar 40. Es una cifra, una diferencia muy grande, ¿no? Sí, ahí se explica por razones de un cambio de metodología. Veamos, comparado con nosotros mismos, estamos un poco peor. Nada grave, nada como otros países, porque en realidad cuando uno se compara con otros países, Uruguay sigue siendo en América del Sur el primer lugar. La verdad que los otros están tan mal, no porque estemos tan bien nosotros, pero realmente estamos mejor que el resto está cada vez peor. Gustavo, mencionabas a CAINFO y según CAINFO es el tercer año consecutivo en el que el trabajo periodístico se ha visto amenazado en Uruguay y principalmente con organismos del Estado como los principales responsables. Esto señala el informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué el Estado entra ahí como a cumplir ese rol o a estar en ese lugar? ¿Y ayudaría si se regularan más estas cosas o no? Yo creo que tenemos de regulación no innovaría. Uruguay en los últimos años ha hecho un avance muy importante en materia de actualización normativa para ponernos al primer nivel de estándares internacionales. Hemos aprobado una ley de acceso a información pública, se ha aprobado una ley de medios que acepta y asegura la pluralidad de medios, se despenalizaron los delitos de desacato, difamación e injurias. Es decir, como paquete legislativo, regulatorio, yo creo que estamos bastante sólidos. Lo que pasa es que eso hay que llevarlo a la práctica. Claro, porque con el tema de acceso a la información, por ejemplo, puede estar, pero después... Podés tener una ley, pero si no se cumple, si te rechazan... Ahí en todo caso hubo retrocesos normativos. Yo creo que la LUC, un tema que de alguna manera quedó saldado por el referéndum, pero que en los hechos sigue estando ahí, genera algunas situaciones de retroceso en materia de acceso a información pública, por ejemplo, en el área de inteligencia. De tal manera que hay información que queda sin plazo, secreta, digamos, o sea, puede ser para siempre, y que el único que puede levantar ese secreto es el presidente de la República, ni siquiera la justicia. Entonces, sí hay retrocesos legislativos, pero sobre todo lo que apunta el tema del acceso a información pública es que hay una resistencia cada vez más creciente de no dar informes parciales, o simplemente ni responder. Sí, complicar un poco, aparte para que justamente los periodistas en un punto también se cansen, ¿no? Porque si uno está solicitando y no hay respuesta o... El acceso a información pública es un derecho de todos los ciudadanos, pero uno en el informe de CAINFO puede relevar que no es que no le dan información a tal medio porque de tal línea. No, es parejo. O sea, en realidad es un problema porque es parejo. Hay medios periodísticos, gente que tiene mucho trabajo de investigación serio, creíble, que también le están negando información de relevante interés público para la sociedad, ¿no? Gustavo, en el bloque anterior hablábamos del impacto que tienen las democracias, los fenómenos que se están dando en el mundo de la comunicación y particularmente de la concentración de medios en pocas manos, de los grandes grupos, muchas veces con capitales internacionales. ¿Cuál es la situación en nuestro país hoy con respecto a este planteo que hay con respecto a los medios de comunicación? Estamos en la misma foto, digamos, entramos ahí, en ese panorama regional. Históricamente en Uruguay, nosotros hemos tenido un sistema de medios muy concentrado en televisión. Sigue siendo la televisión comercial, sobre todo los capitales y operadores instalados en Montevideo siguen siendo dominantes en audiencia, dominantes en facturación, o sea, y en eso no ha cambiado. Cambiaron los dueños, van cambiando las familias, puede haber un cambio, digamos, de propietarios, pero no del peso que tienen estos tres grupos asentados en Montevideo en materia de televisión. Se está dando mucho en las radios también, Gustavo. Y ahora voy a eso, porque en general la radio era como que teníamos un panorama. De hecho hay muchas radios, pero pluralidad, o sea, cantidad de radios no significa diversidad. Y está en juicio eso porque ahora, en los últimos años, ha habido una fuerte concentración. Hoy yo diría que el grueso de la audiencia, la facturación y de la propiedad de medios en Uruguay está en tres grupos económicos.
¿no? Grupo Magnolio, Grupo Sarandí o Monsoleil y lo que se llama Grupo Zorrilla vinculado a Carve. O sea, entre esos tres, si uno mira los datos de audiencia del Buró de Radios y sale alguna radio, todo el resto está, lo grueso está ahí, ¿no? De audiencia han acumulado muchísimas radios en AM, en FM, en Montevideo, en Punta del Este, en Colonia. Es un fenómeno bastante nuevo. Arrancó con Sarandí, pero ahora con Magnolio eso se ha consolidado muy fuerte y ahora la entrada de otro tercer actor que reúne ahora Carve, Monte Carlo, no sé, radios emblemáticas desde el punto de vista informativo que empiezan a configurar un panorama bastante distinto. ¿Y qué riesgos implicaría esto? ¿Por qué no está bueno o que ciertos grupos que son muy pequeños, o sea, en su cantidad, no son 3 grupos, tengan todo este poder sobre toda esta cantidad de medios de comunicación que son tan consumidos en Uruguay, además? Bueno, desde el punto de vista conceptual, más allá de lo que hagan esos medios, conceptualmente cualquiera que tenga la capacidad de dominar esa cantidad de medios puede dominar cuál es la agenda, cuáles son los temas de los que se trata. Y para esos dueños de medios es la mayor capacidad de libertad de expresión que puedan tener, ¿no? O sea, tienen todos los medios para expresarse como quieran. Pero si la libertad de expresión no se acompaña con una dimensión social, digamos, y es que la gente tenga capacidad de acceder a una diversidad de medios, la libertad de expresión no es completa. Entonces, el primer problema que tenemos ahí es que un panorama mediático dominado por unos pocos puede tentarlos a marcar la agenda, dejar que hablen unos y que no hablen otros. No digo que esté sucediendo, pero una estructura de ese tipo se cuestiona desde la libertad de expresión porque en sí mismo es un problema de que alguien pueda definir de qué se habla y qué no. Desde el punto de vista económico, en un momento de dificultades de sostenibilidad, es un problema mayor, porque cuanto más radios tenés, más publicidad recibís, te haces cada vez más fuerte. Entonces la asimetría con los medios que te quieren competir en audiencia, en contratar periodistas, en hacer producción, cada vez se hace más larga. Ni que hablo de Montevideo Interior, ¿no? O sea, si ya había un panorama concentrado, una mayor concentración en Montevideo, que es el principal mercado, respecto a los medios del interior, genera un desbalance brutal. En el interior se dan ciertas particularidades que muchas veces desde el área metropolitana se desconocen. La situación de los periodistas del interior, lo que deben soportar, muchas veces en medios que han sido distribuidos por favores políticos, que tienen una finalidad comercial y donde también la difusión de determinados temas, bueno, puede significarles, en el mejor de los casos, la pérdida del trabajo. Es decir, que en el interior la situación es mucho más grave que lo que se da. Sin duda, porque además ni siquiera es un trabajo en el sentido de que son empleados. Hay una tendencia muy grande de precarización, de tercerización, son unipersonales, alquilan el programa y tienen que salir a buscar la publicidad. O sea, ni siquiera es en el sentido que uno mira Montevideo, empresa, fábrica. Y yo te diría que si ves las plantillas del interior, la mayoría, digo, puede haber excepciones, de los medios, el dueño, el que abre la puerta, un operador y el resto son... no están en la plantilla. Entonces, imagínate el punto de vista de las condiciones laborales. Este es un tema que se habló en el bloque anterior y que nos plantea una paradoja. Por un lado tenemos un sistema de medios que está muy concentrado, pero por otro lado, si nosotros no tenemos estrategias y políticas de Estado para sostener los medios, diría, nos comen los de afuera y hacia adentro. ¿Cómo sostenemos una democracia sin medios potentes, sin más periodismo, sin periodismo de investigación en particular, frente a lo que es hoy un mundo donde el exceso de información, las estrategias deliberadas de desinformación están ganándonos en los espacios esos nuevos de información? Sin medios que cumplan un papel de sostén, de contrapeso, a eso nosotros estamos bastante mal. Entonces, o sea, porque no se están implementando políticas en ese sentido. Y nosotros cuáles tenemos tendrían que ser? Nosotros tendríamos que tener alguna política como de Estado para sostener a los medios que se están cayendo. Por supuesto, en línea de mantener diversidad, no que se agarren la plata que se reparta los grandes medios de la capital. Yo creo que tenemos que buscar algunos mecanismos. Un gran debate que hay hoy, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso a recursos de publicidad, está planteando una disyuntiva entre los medios de comunicación tradicionales y las grandes plataformas de Internet, particularmente dos, Google y Facebook. Ustedes deben saber que la publicidad para los medios en general es el principal soporte de ingresos para la gran mayoría. Eso ha reducido en volumen y además se ha empezado a redistribuir de una manera complicada. Hasta hace un par de años todavía la televisión marcaba el 50% del acceso a la publicidad. Cada vez menos en prensa, cada vez menos en radio.
Crece la comunicación pública en calle, muy poco, pero sobre todo crece la publicidad digital. Pero de la publicidad digital, tal vez el 70-80% de todo no va a los medios tradicionales con sus páginas web en Internet, sino van a Google y Facebook. O sea, hay un chupar dinero, ¿no? Claro. A empresas que ni siquiera están instaladas en Uruguay, que termina cuestionando la sostenibilidad de los medios de comunicación, de sus dueños, algunos que, como digo, hay que criticar porque concentran mucho, pero también a sus trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos un desafío a resolver como país, por eso digo política de Estado, de establecer políticas acordadas que le den sostenibilidad a esos medios para mantener un sistema que pueda contrarrestar estos fenómenos nuevos sobre Internet, con todo lo bueno que tiene, pero también lo malo, y que sobre todo sostenga el que hace que haya más periodismo, menos periodismo, que son los trabajadores. Políticas de Estado sostenidas, que impliquen recursos que se puedan derivar de las plataformas a los medios con ciertas condiciones. Que no sea para que el dueño se la quede, Claro. sino para que sea para que el medio se mantenga, siga peleando con su línea editorial, sin influir si es crítico que es crítico, si apoya, pero que también derrame en sus trabajadores para sostener el periodismo, porque no sería una estrategia, una política de Estado para sostener patrones, es para medios. Y los medios sin trabajadores no existen. Gustavo, en el interior además se da otra particularidad, que la mayoría de los medios están en manos de dirigentes políticos o personas que son cercanas a esos dirigentes políticos, por lo tanto la información siempre o está sesgada o cuando uno quiere brindar una información que puede ser perjudicial para esos dueños, ahí también vienen los problemas. En el interior tendríamos que hacer un análisis de concentración en el interior. Cuando hablamos de concentración antes, viste, miramos el país. Claro, capaz que en el interior son pymes, de punto de vista comparado con Montevideo. Ni hablar con las telefónicas, que es un tema que no tocamos, pero se viene claro. O sea, hay toda una discusión más amplia, ¿no? Google, Facebook. Pero en el interior, en un departamento, y tener 3 o 4 medios en un departamento es tener todo. Ser el dueño del pueblo. Hay una cuestión de escala. De escala. Capaz que no facturan mucho, pero desde el punto de vista del peso que tienen, hay departamentos como Durazno, donde una familia tiene la mayoría de los medios de comunicación del departamento, es un poder enorme. No te marca la aguja, ¿no? Si además eso tiene vinculaciones con la Intendencia, porque ¿quién es el principal financiador de los medios de la Intendencia? La Intendencia. La Intendencia. Publicidad. Entonces, y a veces ni siquiera estás empleado del medio, sino que sos un periodista que trabaja sobre temas de la Intendencia, que recibe plata en la Intendencia para sostener el programa que te permite alquilarle al dueño del medio, ¿se entiende? O sea, es una situación, no acuso a nadie, digo, es decir, no es el mejor escenario para periodismo independiente, para medios independientes, para medios que cumplen una función crítica, que es lo que estamos necesitando hoy en día. Muy bien. Muy bien. Gustavo Gómez, seguiremos ampliando este tema, obviamente que es tan A las complejo en órdenes. otros programas. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos en Sin Fronteras. Y nosotros nos vamos. Nosotros llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas. Hasta luego.